Hola, profe. Hola. Ah, está activa la sala de espera. Medir todos. Ahí está. Ya. Treinta y cinco. Aló, aló. Aló. Bueno, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Oye, te quería hacer una pregunta. Que Cuéntame. la U mandó un comunicado de que se iban a cancelar las clases presenciales por el primer semestre. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con Bloomberg? Una gran pregunta. Estamos tratando de resolverlo con el proveedor, pero quizás nos da una plataforma, digamos, como que nos da un acceso remoto. Y si nos da un acceso remoto, ustedes todavía pueden hacer eso. Si no, lamentablemente tenemos que quitar del programa la condición de que deben aprobar el BMC para, para aprobar el curso. Pero el comunicado salía que no necesariamente se suspendían sí o sí. Dependía si estaban las condiciones para volver a presenciales. En verdad es un comunicado muy confuso. No, pero No, básicamente no, van porque a... el segundo punto del comunicado dice que como hay personas que, o sea, al principio de la introducción del comunicado dice que hay personas que son de región y que van a cancelar sus contratos de arriendo. Y entonces el segundo punto dice que en caso de que se restauren las clases presenciales, no va a ser obligatorio asistir porque los profes van a poner un video en la sala. Claro, No es obligatorio para la gente de región, pues, esa es la cosa, ¿no? Yo creo que igual es como absurdo porque en realidad la gente no puede llegar y deshacerse de un contrato de arriendo así como así. Así que, Depende de la duración del contrato. no, igual tienes razón, puta, ¿cuántos meses vamos a estar sin clase? yo creo que hasta septiembre de este año, una cosa así. ¿Y ahí cuántos meses son? De acá hasta septiembre. Yo soy de región, Igual estoy en Curicó de hecho ahora. por eso, Una escaleta de tiempo, piensa que está son el 4 meses, coronavirus, viene el invierno, influenza, 1 millón de weas. Estamos para rato. 4 o 5 meses. ¿Estaréis dispuestos a pagar 5 meses de arriendo sin ninguna persona en el departamento? Mica. Ni cabrón. Ay,
Bueno, lo otro que si alguien tenía como problemas para pagar el arancel, porque igual han habido muchos despidos y cosas, la universidad pidió que se mandara un correo, creo que a Bienestar Estudiantil, y podían mandar como su situación y podrían bajarle un poco el arancel. No van a disminuirlo al costo cero, pero van a disminuir algo, por si acaso. Igual yo creo que esa es una pelea que deberíamos dar todos como alumnos, porque no Tenéis estamos claro que no, ocupando la hay varios, universidad, ni las instalaciones, tenéis claro ni... que hay varios que no se van a meter, así que perdido. Es que igual no estamos jugando las instalaciones, pero igual seguimos contratando al personal de aseo, al personal de otros, que eso no lo van a hacer. Igual hay que tener en cuenta eso. Agua y luz son millones que no estamos ocupando, Ah, millones sí, de pues eso, agua y luz y el servicio gas, que el invierno tenemos calefacción central, no vamos a estar usando tampoco. también. Tampoco, por último, una reducción de la cuota, po. Obviamente, Sí, por supuesto. 25%, por lo menos. Debería ser, como de hecho la Universidad de Chile ya están viendo cuánto van a rebajarle a los alumnos, y harto, algunas carreras ya te estaban hablando de 1 millón de pesos menos. Así debería ser, po, pero la otra fue un negocio. Que acá 6 millones de pesos, ahora yo estaba en Viña, y ahora le salió a mi papá la primera cuota 600 lucas, mi papá se quería morir. Yo, si puedo opinar algo en la discusión, creo que 1 millón de pesos es demasiado para bajar porque imagínense que nosotros tenemos 6.000 estudiantes de pregrado, entonces la universidad no va a recibir 6.000 millones. Al revés, nuestros servicios básicos no cuestan 6.000 millones. En la proporción de costos, lo que más tenemos es mantención de infraestructura, seguridad, personal de aseo, el mantener el edificio, etcétera, y profesores. Entonces, la mayor parte de nuestros costos son fijos. Me parece que en la Chile, por lo demás, puede haber algunas carreras que tienen menos demanda o que tienen costos que son más variables, por ejemplo, las del área de la salud. Pero en otras carreras que sus aranceles son como de 1 millón, no sé, 2 millones, todas las que están en Juan Gómez Milla, podría ser totalmente distinto. Entonces, sí, como hacer una cifra de 1 millón, no sé quién la habrá dicho, pero me parece que no está cerca de la realidad. Al menos en la FEN donde yo hacía clase, es poco probable que bajen mucho más, porque los servicios básicos y esas cosas que uno quizás puede disminuir, no creo que lo disminuyan. El sindicato se va a proponer a que despidan a la gente, a que le paguen menos, etcétera. Entonces, para la FEN va a bajar la cuenta de la luz y el agua, que es bien poco, pero va a seguir pagando el resto, por si acaso, para que si quieren hacerse una idea, me parece que 1 millón de pesos es súper poco realista. ¿Cuáles son los costos variables de la universidad? Muy Como los poco, grandes. son muy poco. Impresiones, ese tipo de cosas. Eso nos podemos reducir realmente, pero por ejemplo, no podría despedir al personal y el gasto de personal es muy alto, muy alto. Pero, ¿usted cree que sería justo, por ejemplo, que se hiciera un estimado entre lo que no gastamos en luz, agua, impresiones, gas en invierno? Ajá. Y Sí, o sea, es razonable El primer porque semestre. si la universidad no lo va a incurrir, ¿para qué se los va a cobrar a usted? Si tampoco, o sea, no sé, los que han tenido contabilidad 1, contabilidad 2 conmigo, nosotros siempre mostramos el estado financiero de la universidad y el excedente, que no es una utilidad que vaya a retirar como dividendos, que es justo lo que veían en la clase anterior con el profesor Valenzuela. En realidad el excedente no es así como 10.000 millones de pesos, sobran 3.000 millones y piensen que construir el edificio F y el G o el H vale 30.000 millones, entonces como que en el fondo debería estar ganando 10 años eso para poder construir un nuevo edificio. Entonces como que yo entiendo que en otras universidades la situación puede ser súper distinta porque si no invierten en infraestructura, etcétera, entonces no sé si alguien piensa en la UTEM que tiene una infraestructura notablemente mucho más mala que la nuestra, pero uno dice no, pues que aquí el costo era otro, servicios básicos no más, porque la infraestructura tiene cero gasto de mantenimiento, pero por eso que quizás en cada una de las situaciones debiera darse un análisis particular, porque también hay otros costos que no están contemplados, o sea, por ejemplo, nosotros en finanzas hemos estado harto diciendo que el decano le compró pizarra a todos los profesores, pero, y yo lo dije, lo escribí al vicedecano, no al decano, tuve una reunión con él, no se lo dije, quizás se lo debería haber dicho, pero compró una pizarra normal,
¿dónde meto una pizarra normal? A los profesores que les llegó era de 2 metros por 1,25. Esto solo para la escuela de negocio, quizás las otras facultades ofertaron otras cosas a sus profesores, pero algunos profesores la rechazaron, otro dijo que la ocupe mi nieta, ¿dónde voy a meter una pizarra de 2 metros? ¿Qué creen que tengo aquí una sala de clase igual a la que está en la universidad? Y además valía 73.000 pesos por cada uno. Entonces dijimos, pero si te podrías comprar una tableta digitalizadora, que es la que tengo yo, 33.990. Chao. Ah, si quieren gastar 70, comprar una mejorcita de 50, de 60, pero ¿para qué vamos a tener ese gasto? Entonces, la universidad ya ha hecho otros gastos. Algunos profesores, yo solo conozco nuestra singularidad o las particularidades que han ocurrido en la escuela de negocio, pero algunos profesores dijeron, no, es que yo no tengo computador, o yo no tengo computador con cámara, o yo son los menos, porque yo decía que es ridículo que alguien no tenga un computador, pero era parte de lo que existía. Y ves, no es un tablet, es una tableta digitalizadora, no se prende, o sea, la que ocupamos para rayar en la pizarra se enchufa con un cable USB al computador, tiene un lapicito, como la que ocupan los arquitectos, los dibujantes técnicos, los diseñadores. Esa, la Wacom One, esa tengo yo. Eso es la que dice Álvaro, la Wacom. Entonces, sí, es mucho más fácil. Uno podría dibujar acá con el mouse. O sea, nosotros estamos capacitando a otros profesores hartos de un colegio, de hecho, etcétera. Y los otros profesores decían, pero lo podría hacer con el mouse o con el mousepad, o si tengo un computador touch, también funciona, pero acá te ayuda a que quede menos mala, quizás, o que te quede más como sería tu letra en la pizarra normal, creo yo. Ya, yo creo que ya estamos casi todos, entonces ahora podemos comenzar la clase, ¿sí? Primero que todo, buenas tardes, espero que todos estén bien, nadie de su familia esté contagiado o alguien cercano de sus seres queridos, ¿sí? Yo entiendo que con el profesor Valenzuela no revisaron el control de lectura, entonces yo quiero que tengamos la respuesta independiente, que a todos les salían las preguntas en distinto orden, las respuestas de distinto orden. Las respuestas obviamente están en el caso, pero por si alguien se hubiera quedado una duda de lo que fueron contestando. ¿Sí? Entonces, para que cerremos esta parte introductoria de en qué activo uno puede invertir y que ya empezaron y vamos a cerrar hoy día con la idea de la inversión en acciones. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que puede hacer que le haya salido a alguien como la octava, la sexta, no sé, pregunta, cualquiera decía, Nicole Hackett asumió como gerenta de inversiones en 2008, donde se desarrollaba la peor crisis financiera en el mundo. El escenario posterior hizo que se redujera su exposición a acciones o equities, ya que, y ahí venía la pregunta, entonces, una opción era, la relación entre el riesgo y el retorno de las acciones era mejor que el de otras clases de activos. Voy a compartir pantalla, ¿cierto? Ahí sí, todos ven, pero voy a minimizar esto y quiero ver el chat para no irme perdiendo. Ahí sí. ¿Todos ven? Entonces, la relación entre el riesgo y el retorno de la acción era mejor que de otras clases de activos, pero Nicole no tenía un equipo para cubrir todas las posibles acciones en que invertir. Falso, porque nunca habló de si tenía un equipo y de cuánta gente había en su equipo. ¿Sí? 2. Las tasas de interés bajaron sostenidamente y buscó otro tipo de inversión. Es cierto. ¿Sí? Entonces decía, mira, me salí mucho de bonos, porque los bonos que pagaban, y ella decía que pagaban 9,5% durante los años 80, después 7% durante los años 90, después durante la primera parte del tercer milenio pagaban 2%, 1%, etcétera. ¿Sí? Entonces, en eso se movió, y fue lo que discutimos esencialmente antes de hacer el control, que dijimos, se movió más hacia inversiones alternativas. ¿Sí? Si no, el resto de las respuestas eran, los fondos de pensiones tuvieron una prohibición del regulador de invertir tanto en acciones. Falso. O sea, que se sale de los bonos porque no es que sea muy irregular, Ivette, sino que miren, quizás debería abrir el caso porque tenemos... Profe, Ajá, este es el curso. Ajá. es que en ese, ahí yo lo miré como dijo que reducía su acción, su exposición de acciones, Ajá. y las tasas de interés yo lo miraba más como que las tasas afectaban más a los bonos. Entonces, si hubiera dicho redució su exposición a bonos, Ajá. hubiera puesto esas las tasas de interés. Pero como Redujo, estaba claro. hablando de las acciones, que es más riesgoso que los bonos,
yo quedé como, no, pues si bajaron las tasas de interés, entonces compró más acciones, pues, porque los bonos ya no eran tan rentables. Y Es lo que miré por con eso, otros pues ojos. aquí no hay que hacer supuestos, hay que ver lo que decía el anexo 2. Entonces, como que fíjense, ella asumía por aquí el 2008 y ahí había bajado sostenidamente, o sea, desde el 65% a después 2012, etcétera, y después que aumentó un poco, y tiene, estos son los bonos, estos son las acciones, perdón. Y fíjense que los bonos sí o sí bajaron mucho, no hay un periodo en el que vuelvan a subir, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hizo ella? Se fue a alternativos, por eso aquí lo importante era entender qué son las inversiones alternativas, que vamos a verlas más adelante en el curso. Pero lo que más hacía es que si se mantenían acciones en algunos periodos, era lo que bajaba en bono iba a alternativo, ¿se entiende? Entonces, desde ese punto, perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿Hay algún Digo, lugar donde podemos ver lo que respondimos? claro, eh, ¿No? yo puedo verlo. Yo puedo verlo, creo que es difícil mostrar en pantalla. Ah, pero miren, voy a abrir. Eh, 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 eh. Tengo demasiadas cosas abiertas. Ya, aquí. Entonces, miren, espero que a nadie les moleste que mostremos esto con las notas de todo. Pero ahí están los nombres. Eh, Esta era una prueba que hicimos con el profesor Venezuela. Ya, y el resto es lo que respondieron en la primera pregunta. Entonces, fíjense que los que están bien debieron contestar que las tasas de interés bajaron sostenidamente y buscó otro tipo de inversión. Eso es lo que decía en el caso, no decía nada distinto. ¿Se entiende? Entonces, quizá lo voy a conversar con el profesor Valenzuela y quizás le podríamos subir esto para que tengan una idea. ¿Sí? Pero por eso pensemos en lo que está bien o mal, o sea, porque problemas de corrección no hay, pues ustedes o lo marcaron o no lo marcaron, entonces como que difícil que, es imposible que el sistema se haya equivocado en ese sentido. ¿Sí? Entonces, miren, vuelvo a la pregunta. Entonces, dentro de las preguntas decía, mira, los fondos de inversiones, ya, esa no tenía nada que ver. Profesionalmente, Nicole jamás había cubierto acciones como administrador de portafolio, nada que ver. Entonces, si alguien tuviera una duda, quizás entre A y B, por eso ninguno de los anteriores no tenía sentido, porque A y B ya eran cosas que A quizás se pudiese extraer del caso, pero uno tiene que saber más, obviamente, ¿sí? Y lo otro es que la B era explícitamente estaba dicha en el caso. ¿Sí? Entonces, miren, más que subir la tabla completa con todas las preguntas, etcétera, sí voy a conversar con el profesor Valenzuela si él estaría dispuesto a considerar que A y B son correctas. Y entonces ahí, si es que hay algún cambio, le avisamos. Si no pasa nada, es que no estuvo de acuerdo. ¿Sí? Por si acaso. 3, o 2, esta era la pregunta 2, la primera era el nombre. Para llevar a cabo su estrategia, la CIO enfrentaba un dilema entre la liquidez de los activos para poder venderlos rápidamente y pagar las obligaciones del fondo de pensiones, que obviamente son los pasivos por las pensiones. 2, la rentabilidad y crecimiento de largo plazo de las inversiones alternativas que hacía en el fondo. Y 3, la limitada maniobrabilidad que le otorgaba tener un fondo de pensiones tan grande. Ella nunca habló de la limitada maniobrabilidad y el fondo de pensiones no era ni tan grande, eran solo 9.000 millones de dólares. Para un fondo de pensiones no es grande, ¿sí? Por eso que después te dan los datos de los fondos de otros estados, etcétera, que demostraban que eran mucho más grandes, ¿sí? El de California, de los profesores, el de Nueva York, etcétera, ¿sí? De los bomberos de Nueva York. Entonces, 1 y 2, ¿sí? Respuesta correcta, 1 y 2. Ahí no debiesen tener muchas dudas. Al asumir la dirección del fondo de pensiones de Cook County, Nicole Hackett dejó de invertir en cierta clase de activos y aumentó mayoritariamente su participación era el gráfico que veíamos recién, ¿sí? Entonces, aumentó su participación en alternativas, real estate, hedge funds, private equities, ¿sí?
5. Las posibilidades de éxito de la CIO en la gestión de la cartera de inversiones del fondo de pensiones de Cook County se veían limitadas por 1. Tener que obtener un retorno anual de 7,5% para cumplir con los compromisos por retiro. 2. La moderada cantidad de riesgo que estaban dispuestos a asumir el directorio del fondo. Nunca se habló del directorio. 3. Que, aunque se obtuviese el retorno objetivo anual, el fondo no poseía suficientes activos para cumplir con sus pasivos, estaba subfondeado por un 45%. ¿Sí? Entonces, lo obvio aquí es que 1 y 3 son correctos. ¿Sí? Entonces, ¿qué te generaba? Y que nosotros discutimos mucho antes de hacer el viernes pasado el control. Dijimos, está bien, pues a ella le puede haber ido excelente, y si uno calculaba el promedio, y yo le mostré un poco la tablita del caso, que eran los datos del caso, ella en retornos reales, en promedio, había obtenido 8,9%, o sea, había superado la tasa objetivo que tenía el fondo de 7,5%. Los pasivos se actualizaban algo así como al 5,5%. Entonces, si ella obtenía 8,9%, el activo crecía más. Pero lo que pasa es que se había hecho tan mal antes que el activo que tenía era el 45% de lo que tenía el fondo. De hecho, nosotros lo dibujábamos en la clase, etc. Entonces, eso generaba una necesidad importante de que lo hicieran el doble mejor. 15% sostenidamente por muchos años hasta que igualara 1-1. Pero eso era difícil de lograr en ese momento. Bueno, el caso era súper actual, era de hace 2 años, pero cada vez más bajo todavía. Ya hemos visto cómo están los mercados financieros, cómo están las tasas de interés de los bonos del Tesoro. Un bono del Tesoro a 10 años paga 0,5%, es una mugre. A corto plazo están pagando 0,13% anual. Entonces no es nada, no alcanza a cubrir la inflación, en términos reales pierde. Si además tú piensas que en el balance crece tu pasivo al 5% o al 6%, entonces eso produce una distancia más grande todavía que, haga lo que haga, quizás no es fácil de superar. Por eso veíamos que un aporte adicional que hizo el Estado fue 1 año, en este caso el condado de Cook, digamos, era poner plata directamente al fondo, porque solo con la rentabilidad era imposible pagar las pensiones prometidas. Profe, Profe, yo tengo ahí una pregunta, porque sí, igual. el fondo estaba subfondeado un 45% y rentaba alrededor de 8% anual, pero eso igual no alcanzaba para cumplir los pasivos del fondo. Entonces, la rentabilidad que tenía que obtener era más de 7,5% para cumplir con los compromisos. Tal cual. Entonces, la 1 no sería. Sí, según yo, por lo que yo había entendido, la 1 no era, ya que constantemente superaba esta expectativa de 7,5. Entonces ya no era como un desafío para ella y ya no la estaba limitando, ya que constantemente superaba eso. No, pero sí la limitaba, porque quizás, por ejemplo, a ella le hubiera gustado meter todo en un hedge fund, pero un hedge fund es mucho más volátil. Entonces, los años que no llegaba al menos un 7,5%, a ella le pasaban la cuenta. Entonces, cuando los administradores de cartera, y esto sucede en todo tipo de fondos, no solamente en fondos de pensiones, tienen un benchmark, que es algo que nosotros vamos a ver hacia la segunda mitad del curso. Vamos a decir, mira, si tú te estás comparando con alguien, siempre tengo la presión de al menos ser como ese alguien. Entonces tú dices, pucha, es que la Raín Vial rentó 5 y yo soy de Selfin Capital, ahora BTG Pactual, y renté 4, oh no, estamos mal, no hay bono para nadie. Entonces aquí es lo mismo, te establecieron un target, una meta de retorno, digamos, y eso era 7,5, entonces a ella le podría haber gustado decir, mira, vamos a invertir solo en hedge fund, no vamos a esperar 10 años y en 10 años va a haber rentado en promedio 12% por año, que creo que era cerca de eso, entre 11 y 12 rentaban los hedge funds. Sí, pues, pero lo hiciste mal 4 años seguidos, chao, se acabó. No es así. Entonces, voy a invertir un poco en cosas que me den menos rentabilidad, pero que me la den todos los años. ¿Se entiende? Hacia allá va esa pregunta. Entonces, por eso que el tener un objetivo es fácil, porque si tú tuvieras la caja botada, invierto en cualquier cosa. Si tú tienes esa caja, la estás acumulando para construir un edificio, si tú la estás acumulando para pagar pensiones, es distinto. Por eso que
los que no tienen un hedge fund no tiene ese tipo de compromisos, ¿sí? Entonces no tiene que pagarle pensiones a nadie y sus inversionistas están dispuestos a correr mucho riesgo, soportar alta iliquidez. El fondo de pensiones no está dispuesto a hacer eso porque tiene un compromiso estatal, legal, gubernamental, como sea el fondo que esté estructurado, con los futuros pensionados y quizás con los actuales pensionados. Una parte importante de la plata que entraba al fondo se iba a pagar servicios médicos, pensiones, etc. Entonces eso debiese hacer una diferencia no menor para el fondo. Profe, yo sigo teniendo una pregunta porque el 7,5 no alcanzaba para cumplir los compromisos. Entonces, decir como tener que obtener 7,5 para cumplir, con el 7,5 no le alcanzaba para cumplir. Ya, pues eso lo limita más nomás, ¿no? Pero por eso, no. O sea, es más probable que esa sea una respuesta, porque si tú me dices no necesita 9, entonces llegar a 7,5 solamente le pone un límite más tonto todavía. Pero es que la 1 a mí me dio como que yo lo entendí como que ella no estaba alcanzando ese 7,5. Como que ese era su desafío. ¿Se entiende? Entiendo la pregunta, pero yo no logro ver dónde dice que no llega a 7,5. No, sí llegó. Por eso ella llegaba, en promedio llegaba. Pero ella necesitaba como 15% para cumplir con los compromisos de retiro. Eso, o más, porque quizás cuando tiene que llegar a tener el 100% equiparado el fondo, en 2 años, no sé, que tiene que rentar 50%, una cosa así. Sí, por eso entonces, tener que obtener retorno de 7,5 para cumplir los compromisos no era, porque ella necesitaba más que eso. O sea, ustedes dicen que 7,5 era una barrera que estaba muy cerca, que ella en verdad su barrera estaba más lejos. Sí. Sí, es que yo lo vi así. Yo vi como que ella ya superaba eso, entonces ya no era como una limitación en el fondo. Y por eso puse solo 3. Sí, yo también. Me voy a poner pregunta 2 y pregunta 5, revisar con Gabriel. Profe, yo tengo problemas con la 2. La 2 también la vamos a revisar, pues. Esas dos. No, me refiero a la 2 de la 5. Ya, perdón. Aquí. ¿La moderada cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir el directorio del fondo? Sí, que yo puse que era correcto porque al ser un fondo de pensiones estaban limitados por el riesgo que podían hacer en su inversión, entonces... ¿Eso decía el caso? Claro, al ser un fondo de inversiones no podían ponerse... O sea, por eso, eso es cierto, eso le pasa a la FP y es probable que lo hayamos conversado en Contabilidad 2 y lo sigamos conversando en Finanza 1, pero el caso nunca habla de un directorio y no habla exactamente de cuánto es el riesgo que puede haber. Te dice, mira, ella tiene miedo del riesgo, como todos aquí presentes, sí, pero no te dice que la dejan tener, que son medidas que nosotros vamos a ver, que la dejan tener una desviación estándar de máximo 10, 15, 20 o del benchmark con tracking error, cosas más complicadas que vamos a ver hacia adelante, nunca te dice eso. O sea que como conjetura podría estar bien, pero por tema explícito estaría mal. Eso, que cada vez que hay un control de las lecturas, de los casos, etcétera, solamente es lo que aparezca en el caso. O extrapolaciones que se puedan hacer de ahí, pero aquí nunca hay un directorio que le diga este es tu límite para invertir. Es cierto que los fondos de pensiones, por ejemplo, el fondo E máximo puede invertir un 5% en acciones y el fondo A máximo un 80% en acciones. Eso podría existir, pero no es algo que esté en el caso. Entonces la evaluación debe basarse solo en lo que esté en el caso. Ya. ¿Sí? Gracias. 6. Aunque el panorama general de la gestión como CIO de Nicole Hackett parecía ser bueno, quizás el dato que más le jugaba en contra era que la razón de fondeo del fondo, es decir, el valor de las inversiones sobre el valor de los pasivos por pensiones futuras en valor presente, había aumentado a los máximos niveles históricos. Entonces, voy a volver al caso por si a alguien le quedaba la duda. Pero... este era, aquí está, perdón. Aquí está, la razón de fondeo. Entonces te decía, mira,
en realidad acá tenía casi 1-1 el 2000 y ahora cada vez era peor. Entonces ella rentaba más que el objetivo del fondo. Lo que pasa es que el objetivo del fondo era demasiado poco, ¿se entiende? Pero era demasiado poco por todas las razones que nosotros discutimos y que los vamos a ir aplicando en cada una de las clases de activos que vamos a ver aquí o de posibles inversiones. Pero ¿por qué creen que cada vez el fondo necesita más plata y aunque lo haga excelente, esa plata no le alcanza? ¿Por qué el fondo de pensiones siempre necesita más plata? Que cada vez más Cada vez más jubilados. gente que se jubila. Eso es, pues. La gente siempre está más vieja y las pensiones se dan a la misma edad, ¿se entiende? Por eso que muchas de las reformas de pensiones, no solo la que se propone en Chile, la que se han propuesto en el resto de los países, que la gente se jubile más vieja, porque hace 25 o 30 años nadie esperaba que la gente sobreviviera hasta los 90 años, pero ahora en Europa las estadísticas muestran que a los 95 o 96 años las mujeres, en Chile la estadística de la mortalidad es 86 años los hombres y 89 las mujeres, y esa es la tabla de 2015, que se debiera actualizar este año. Entonces, quizás, si tú trabajas exactamente lo mismo, pero ahora vives 10 o 15 años más que hace 30 años, no te va a alcanzar, y por eso tienes más pensionados y como que se tienden a invertir las pirámides poblacionales. Entonces, ahora hay más gente jubilada que gente trabajando, por cualquier razón, porque no encuentran trabajo, porque el seguro de cesantía es muy bueno y no quieren trabajar. Mucho lo que le pasó a España, cuando tuvieron que cortar las pensiones a la mitad, le pasaba eso. Entonces la gente con el seguro de cesantía se iba a viajar a la isla griega, etcétera. Bueno, entonces el fondo puede hacer maravillas. Ya ven que ella obtenía más que 7,5 y diría que cada vez más 7,5 es una cosa brutal. No dice 7,5 no es tanto, no, pero es que hoy en día a tasas de cero, negativas, mantener persistentemente un 7,5 de rentabilidad es muy bueno, que hace 20 años hubiera sido un asco de rentabilidad, pero así cambian los tiempos, así rápido como lo hemos visto toda la semana, y tener 3 lunes negros seguidos que destruyan las acciones de las empresas, de LAN, etcétera, aerolíneas quebrando por todos lados, bueno, esos son los tiempos en los que estamos, ¿se entiende? Entonces, por esa razón le jugaba en contra. Esa estadística de que en realidad tú lo has hecho excelente, pero igual el fondo debe mucha más plata, está en la peor condición financiera posible. Acuérdense que nosotros hicimos el dibujo, entonces si tú tienes 45 pero debes 100, en el fondo tu patrimonio es negativo por 55 y está en la peor situación posible. ¿Entiendes? Entonces, por eso que el último dato decía 45%, que debe ser más o menos un promedio de lo que tiene aquí de 2012 a 2016, más o menos. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta era la A, pero si no, igual voy a analizar las otras. B, su rentabilidad promedio durante su periodo de permanencia inferior al objetivo de 7,5. Debería decir un fue, me faltó un fue por si acaso, pero es falso porque ya todo eso lo tienen ustedes súper claro. Ella lo hizo mucho mejor, aparte en el caso le tiraban flores todo el rato. ¿Sí? 3. Era reconocida como una mujer emocional por seleccionar sus inversiones y dicha mala reputación la hacía conseguir peores precios cotizados en los mercados alternativos. Nunca hablaron de que fuera temperamental, nunca dijo que tuviera mala reputación y nunca dijo que transara en los mercados alternativos. ¿Sí? Así que nada que ver. El directorio estaba compuesto mayoritariamente por hombres que no veían con buenos ojos que una mujer estuviese dirigiendo un fondo de pensiones de 9 billions, o sea, 9.000 millones de dólares. Nunca hablaron del directorio, menos de que la vieran mal y que fueran puros hombres. Chao, eso es todo inventado. Entonces, solamente podía ser la A. Me parece que esta era la que estaba más clara para todos los que se leyeron el caso. ¿Sí? 7. ¿Qué sería un plan de beneficios definidos según el caso? Según el caso, porque ahí lo explican, pero esta es la definición genérica. El plan de beneficios definidos es en el cuanto tú sabes cuánto va a ser la pensión, en el cual tú sabes cuánto va a ser la pensión. Un plan de contribución definida es que en el que tú sabes cuánto vas a aportar. Entonces, la definición que daba el caso literal era una modalidad en la que el empleador del trabajador debiese ahorrar por un monto y tiempo definido, teniendo una función futura cierta. Esa es la gracia de un sistema de reparto de beneficios definidos. Tú sabes con cuánto te vas a pensionar. Por ejemplo, en Chile, antes de que existiera, es el promedio de los últimos 36 liquidaciones de sueldo que tuviera. Listo. Y la siguiente pregunta entonces era, ¿qué sería un plan de contribución definida?
una modalidad en la que el trabajador y su empleador ahorran por un monto y tiempo definidos, porque saben cuándo se van a pensionar, pero no tienen idea cuánto va a ser la pensión. Por eso es teniendo una pensión futura incierta. ¿Sí? Eso hacía la diferencia. Y la última pregunta. Aunque el mercado de inversiones en capital privado, o sea, private equity, en los últimos 30 años había ofrecido mayores retornos promedios con una menor volatilidad, todavía no terminaba de convencer a Nicole Hackett. ¿Sí? Y yo mostré el Excel y mostramos que en el fondo le ganaba a las acciones en retorno y en volatilidad. Entonces, ¿por qué no se dedica solo a invertir en eso? Entonces, una de las mayores desventajas, digamos, para las inversiones alternativas es que son ilíquidas. Así que eran las letras C, ¿sí? Eran típicamente inversiones sumamente ilíquidas. Una típica inversión de un private equity es ir a comprar Corner Shop, que le puede estar yendo súper bien ahora, dado la pandemia, pero si yo quisiera vender mi participación en Corner Shop, nadie tiene un solo peso de caja en el mercado para hacer una inversión nueva. O sea, antes de entrar a la clase, estábamos hablando con un amigo, el profesor Montenegro, que trabaja en un banco de inversión local, y entonces me decía, mira, tenemos algunos inversionistas que podríamos salir a buscar 2.500 millones de pesos. Yo le dije, mira, no es una super cifra, son 3 millones de dólares, pero está difícil. Ahora sí, como alguien que esté construyendo en plena cuarentena y que vaya a levantar 2.500 millones de pesos, está difícil, porque yo te decía, mira, hace 3 meses ahí pedimos un crédito hipotecario y está levantado eso. Entonces la tarifa, yo le dije, mira, esto vale 2% de lo que levantemos por él siempre, como cualquier asesoría, pero ahora vale 3%, una vez y media, esto es como la hora extra. Entonces, no está fácil. Y entonces, fondos que inviertan en ese tipo de cosas, en acciones que no se transan en los mercados públicamente, que en realidad son inversiones en inmuebles, por ejemplo, real estate, una de las acciones más golpeadas, y ustedes lo han revisado mucho en Bloomberg los miércoles con Gabriel Valenzuela, las acciones de los malls. O sea, Cencosud Shopping Center, Mall Plaza, el Parque Arauco golpeadísimas, porque primero están cerrados. Segundo, su arrendatario es probable que quiebren. O sea, toda la gente de patio de comida, claro, quizás el McDonald's corporativo no quiebra, pero si tú tenías una franquicia solamente y tienes que pagar sueldos por 6 meses cerrados, que además no puedo entrar al mall, entonces las máquinas van a quedar totalmente deterioradas porque no le he dado el mantenimiento, etcétera. Hay algunos restaurantes chicos que un mes sin ingreso y mueren. Entonces, eso podría hacer que haga que ese tipo de inversiones sean muy líquidas. Entonces, si yo tengo un pequeño strip center o tenía unos locales, no sé, en Vitacura o no en Las Condes, una comuna que tiene cuarentena total, chao, no tengo dónde, es que te vendo mi mall. ¿Quién te va a comprar un mall que te genera 0 flujos? Con 0 flujos es lo que hicieron introductoriamente el miércoles en valorización de acciones. Si te genera 0, ¿cuánto vale? 0. Eso es. ¿Se entiende? Igual que todo en la vida, vale el valor presente de los flujos de caja. ¿Te puede generar 0? Sí. Ah, pero es que alguien va a decir, no, es que se van a recuperar en 2 años más, en 3 años más, listo. Es como los que cuando la acción de LAN llegó a 1.500 fueron y compraron. Y ahora vale 2.400. Fue una buena pasada. Fue un 50% hacia arriba y un poco más. Algunos le alcanzaron a sacar 60% en 3 días. Desde el día que los empleados aceptaron bajarse el sueldo a la mitad. Eso sí que es compromiso. O sea, si es un activo que tiene LAN, es compromiso de los empleados. Así, lealtad laboral es el mayor activo que tiene LAN. Bajarse el sueldo a la mitad no es fácil para ninguna familia que tiene sus propios gastos. Entonces, en ese sentido, uno dice ya, pero yo tengo el mall, tengo unos locales comerciales, te lo vendo, ¿no? ¿Qué te vendo? Pero es que está la infraestructura, sí, pero tú no vas a ir a buscar el cemento, las construcciones, tu equipo, y además que no te generan ni un ingreso, te van a generar más gastos, voy a tener que repararlo a la vuelta. La gente aceptó reducir el sueldo. En la prensa lo que dice es que en realidad todos los sindicatos suscribieron eso, pero yo creo que todavía no hablan con el 100% de los trabajadores de LAN, o sea, esto yo lo conozco muy cerca, el profesor Bazón trabaja en LAN en el área de control de gestión, y Enzo me dice, bueno, tú te sientas 1 a 1 con el gerente, pues, y cada uno acepta.
Y yo le decía, pero ya si a ti no te pagan un super sueldo, me decía, sí, pero yo me lo voy a bajar a la mitad. No sé si el de al lado se lo bajó y nadie va a saber, pero parece ser que la mayor parte de los empleados al menos han declarado públicamente que se lo van a bajar. Pueden ser que entren a la oficina del jefe y le digan que no. Entonces después va a sacar una declaración a cuánto echaron. Los que echaron es probable que no se bajaron el sueldo a la mitad. En principio la propuesta es por 3 meses, pero eso solo le da espacio de que gaste la mitad en sueldo, entonces sobreviva 6 meses. Pero en 6 meses, si no se puede mover ni un solo avión, podría ser demasiado tarde para LAN, a menos que salga a buscar un socio, si alguien que le ponga plata, pero insisto, en estos momentos está difícil porque nadie quiere invertir en una aerolínea en estos tiempos, pues entonces en estos tiempos ocurre un efecto que creo que lo describimos el primer día de clase, se llama flight to quality, la gente arranca en masa hacia la calidad, y los activos que son de calidad, el quality, ¿qué creen que son? ¿Cuáles son esas inversiones que son de una calidad que prácticamente nunca pierden su valor? ¿Oro quizás? El oro. Eso es la primera. Porque está el oro, pues, si tengo un lingote, siempre va a tener un lingote. Da lo mismo lo que pasa en el mundo, tener un lingote de oro es tener un lingote de oro. ¿Se entiende? Los activos de refugio, las contracíclicas, pero por ejemplo Álvaro dice el agua. Ya, si tengo los derechos de agua, que es algo que ha estado muy en discusión en el estallido social, claro, por ahí puede ser, pero inclusive las sanitarias, las empresas de electricidad, las de agua andina, que en serio siempre las de utilities son muy poco riesgosas, no han sido exentas de. Entonces, porque uno igual puede pensar que, mira, la gente no puede pagar el agua, pues chao. ¿Y qué agua andina te va a cortar el agua? O sea, la autoridad sanitaria le es imposible que agua andina lo deje legalmente cortarle el agua a la gente. Entonces quizás el mercado está viendo que la gente va a dejar de pagar el agua, va a dejar de pagar la electricidad y la empresa tiene que seguir entregando el suministro. ¿Se entiende? Entonces esos activos de refugio son generalmente el agua, los bonos del tesoro, por eso es que a veces valen menos, dado que la Reserva Federal dice explícitamente, mira, yo tengo 700.000 millones de dólares y voy a comprar lo que me pongan por delante. Si ustedes tienen bonos del tesoro, se los compro. Si ustedes tienen bonos de los municipios, bonos de municipios complicados, por ejemplo, Detroit, un municipio o ciudad quebrada, listo, también lo compro. Si ustedes tienen bonos con garantía hipotecaria, entonces un banco para apoyar a la gente que no llega bien a un crédito hipotecario, junta varios créditos y el Estado le pone un subsidio, como el subsidio habitacional que entregan aquí para las casas que tienen menos de 2.000 unidades de fomento de precio de mercado. Exactamente lo mismo, pero junto a 1.000, a 2.000, hago un bono que tiene garantía hipotecaria. Listo, a esos también les voy a salir a comprar los bonos. Entonces, en el fondo trata de transmitir tranquilidad y le inyecta esos 700.000 millones de dólares al mercado. Liquidez pura. ¿Sí? Pero esa liquidez pura todavía no calman los mercados. Los mercados igual abrían el lunes, y creo que se los mostró el profesor Valenzuela, pero abrían con un otro lunes negro, 5% abajo, o sea, nosotros hablábamos el domingo en la noche a las 10, ya estaba abriendo Australia, ya estaba abriendo Hong Kong, etcétera, y iban desastroso igual. Entonces, a los mercados parece no influirles nada de lo que hagan los bancos centrales en estos casos. Pero sí irse a ese tipo de bonos que en el fondo uno dice, Estados Unidos todavía nunca, ha dejado de pagar en la historia. Listo, pues entonces eso parece ser más seguro que estar en acciones de LAN que quizás suben, quizás nunca suben. ¿Entiendes? Esas son como las inversiones cuando ocurre el flight to quality. Perdón, Manuel me había preguntado algo. ¿A qué se debe el alza de los últimos días? Porque los mercados sobre reaccionan. En algún momento nosotros vamos a llegar a ver que hay ciertas filosofías de inversión. Por ejemplo, hay unos que son analistas fundamentales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mira, yo miro fundamentos, yo veo utilidades, yo veo flujos de caja, yo veo que tenga activos, veo que tenga un negocio sostenible, que tenga buena relación con los bancos, que yo confíe en el management, en los gerentes de la empresa, o que yo confíe en los accionistas. Entonces digo, mira, el negocio de vapores quizás es súper malo, pero confío en que el grupo Luxich le va a meter 500 o 600 millones de dólares al año como aumento de capital para sostener el negocio. Entonces creo en los dueños de la empresa. Esos son los fundamentos que uno ve. Pero a veces también los inversionistas miran otras cosas. Por ejemplo, los analistas técnicos tratan de hacer lo que se llama market timing. Entonces dicen, mira,
ahora llegó a un reversal, tipo acaba el cruce de media, o tiene un RSI por encima de 80, entonces debería vender la acción. Pero después, cuando lleguen a un RSI por debajo de 20, o tengan una reversión, o haya un triángulo, o un hombro, cabeza, hombro invertido, puras figuras técnicas que vienen del análisis gráfico o de otros cálculos matemáticos, va a subir. Podría ser que en el largo plazo le vaya pésimo o le vaya excelente, pero esos inversionistas tratan de entrar y salir en momentos del mercado en que no es que haya subido bien, es que es el máximo punto en el que está y ahí vendo, o en el mínimo punto que está y entonces ahí compro. Eso es lo que mira un analista técnico, que es más un inversionista de corto plazo. La otra tercera filosofía muy estudiada son los behavioral finance, los financistas o los intermediarios que actúan emocionalmente. Entonces a veces se van al chancho. Entonces se dice, no, el Parque Arauco va a quebrar. Después dicen, no, pues, pero si igual está el edificio. Entonces yo veo que nadie le paga a él, pero el Parque Arauco tampoco le va a pagar a sus bancos, tampoco le va a pagar a las empresas de leasing que le dieron para construir. Ah, ya, entonces en ese caso sobre reaccionamos, entonces la acción cayó de 2.000 a 1.000, pero en realidad si ellos no pagan, valdrá 1.200, 1.300, 1.500, y ahí se pegan un rebote. Entonces cuando hay estas noticias tan críticas, existe esto de sobrereacción, y esa sobrereacción se tiende a corregir. Por eso que algunos analistas, digamos, hablan que los precios tienen reversión a la media, como que tú está en la parte más arriba, cae a la parte más abajo, pero después te tranquiliza y vuelven en torno a un promedio o una media. ¿Sí? Vicente me pregunta algo, ¿es más arriesgado al corto plazo? No necesariamente. No, no siempre, te diría que a veces al revés. Digamos que, miren, quizás debería dibujar esto, o no, mejor debería mostrar los bonos. Bonos Suiza Invest. Entonces, yo esto lo mostré en Finanza 1 el martes, para los que están conmigo, pero miren, me parece que es súper importante, y quizás que el curso de inversión acá le vamos a dar más duro a todo esto, pero los bonos de Suiza en tiempo real, a un día pagan una tasa de menos 0,9% al año, negativo, lo que hemos estado discutiendo, cero, negativo, tasas ridículamente bajas, ¿sí? Entonces fíjense que en el largo plazo suben, siguen siendo negativas, pero a 50 años te paga menos 0,3% efectiva al año. Entonces fíjense en esta línea que está aquí, la azul, y aquí en este eje a la derecha están las tasas que pagan. Ustedes pueden replicar esto mismo en su computador por si lo ven mejor. Entonces, las tasas tienden a ser más altas en el largo plazo, o sea, hay más rentabilidad, aunque estas sean negativas. Pues miren, lo voy a poner para el caso de Chile para que tenga algo positivo en el fondo. Entonces, Chile paga a un año un 1%, pero a 10 años paga 3,64%, es harto mejor. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, esto se llama la estructura intertemporal de tasas. Tú tienes una tasa si inviertes a un año, si inviertes a 2, a 3, a 4, a 5, a 8 o a 10 años. Entonces, esa pendiente va creciendo. ¿Entiendes? Entonces, quiere decir que en el largo plazo es posible que las inversiones sean más riesgosas. Por eso se habla de un term premium. Hay una parte que te paga una rentabilidad más alta por invertir en un plazo en el que para ti es desconocido, porque uno dice, mira, en 50 años no tengo idea qué va a pasar, no hay nada que saber, entonces, y en 10 años está difícil, o sea, ayer hablaba con una de las clientas de la consultora que me decía, mira, es que mandé a valorizar la empresa, y la empresa que nos está valorizando lo que pide es una proyección a 10 años, y me dice, mira, yo no sé ni cuánto vamos a vender el próximo mes, menos voy a saber lo que va a vender en 10 años. Y es cierto, yo al menos nunca últimos 5 años, nunca he proyectado un flujo de caja a más de 5 años, porque si yo les digo, mira, esta empresa va a ganar X en 10 años, te tiran esos números por la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, en general, ocurre esto, que las tasas sean en el largo plazo más altas. Entonces, respondiendo a la pregunta del corto plazo, en el corto plazo quizás es probable que en tiempos de crisis el riesgo sea mayor, porque yo no sé
¿cuándo se va a acabar el coronavirus? No sé si se acaba en 1 mes, en 2 meses, en 5 meses, pero en 20 años seguro que se acabó el coronavirus. Entonces, más seguro en este momento, justo en la crisis, el largo plazo que el corto plazo. ¿Sí? Eso responde lo de Vicente. William. Análisis fundamental serían más inversión a largo... sí, es cierto, William, suena perfecto. Muy generalizadamente, hay analistas técnicos de largo plazo también y hay fundamentalistas de corto plazo, pero me parece que en líneas generales te diría que eso es lo que pasa la mayor parte de las veces. Javier me pregunta por interno sobre las tasas negativas, y es cierto, yo, bueno, los que están en finanzas conmigo se están repitiendo el plato, pero me parece un fenómeno que es súper importante de explicar, porque en realidad eso ocurre desde el 2012, y yo creo que muchos de los profesores de macro lo tratan de esquivar, ¿sí? Entonces, ¿por qué alguien invertiría? Y vuelvo, no es solo Suiza, en verdad la mayor parte de Europa, miren, los países que han estado muy mal los últimos 10 años en Europa, o sea, no estamos hablando de Alemania y Francia que les va bien, entonces estamos hablando de Italia, por ejemplo. Los bonos de Italia, o de España, o de Portugal, o de Irlanda, los bonos de Italia igual se transan una tasa negativa. Es más alta que los de Suiza porque obviamente es más riesgoso Italia que Suiza, pero aún así, no quería abrir esto, aún así las tasas son negativas al menos para 6 meses, para 3 meses, perdón, y después a los 6 meses es levemente positiva y algo sube en el largo plazo, ¿se entiende? Entonces lo ridículo aquí es que tú dices, mira, yo le voy a prestar plata a Italia, le presto 1.000 euros y ellos me aseguran que me devuelven 998 en un año más o en un mes más. Parece ser tonto. Entonces alguien dice, mira, mi alternativa es bien fácil, la alternativa es meter la plata bajo el colchón. Sí, pero es que eso es lo que harían ustedes. O la meto en un depósito a plazo o un fondo mutuo, que es lo que me sugería Javier. Oye, eso es lo que harían ustedes. Pero los que mueven la plata en el mundo, ¿quiénes son? El caso, los fondos de pensiones. Esos son los que mueven la plata, los fondos, lo que se conocen como inversionistas institucionales. Y nosotros ahora estamos viendo más en finanzas personales, pero vamos a ponerlo después. Los inversionistas institucionales son, por ejemplo, los fondos de pensiones. En el fondo son instituciones que invierten en nombre de otros su plata, ¿sí? Los fondos mutuos, las compañías de seguro, etcétera. Y ahí los hedge funds, etcétera, y todos los otros tipos de fondos que conozcan, bien. Entonces, tú le pagas a un fondo de pensión porque administre tu plata. Si ellos te dicen, mira, tenemos la plata en caja y te renta cero, nadie le paga la comisión. Entonces, los inversionistas institucionales están obligados a invertir. Y entonces dicen, mira, quizás prefiero irme a la segura con Alemania. Entonces voy a invertir 1 año y voy a decir, mira, prefiero perder 0,7% al año, ya aquí está, 0,718% al año con Alemania, que arriesgarme e ir con Grecia, voy a colocar Grecia, y que Grecia te dé una rentabilidad a 1 año de, no tenemos 1 año, pero digamos 6 meses de 0,4%. ¿Entiende? Y fíjense que justamente acá se da este fenómeno, que en el muy corto plazo no tengo idea qué pasa con Grecia, ¿sí? Porque hace, yo creo que 10 años todos especulan cuándo he hecho a Grecia de la eurozona, porque no cumple con ninguno de los parámetros de entrada, no sabemos por qué se mantiene. Bueno, y ahí es cuando siempre se alzan algunas voces de si yo lo he hecho, ¿se fortalece la eurozona o se debilita la eurozona? Porque si echa a Grecia, ¿qué impide que eche a Italia o a Portugal, y que al final se queda Alemania y Francia nomás solo adentro? Podría haber una diferencia, ¿se entiende? Entonces fíjense que en el corto plazo, voy a rayar mejor, aquí en el corto plazo lo que estamos poniendo por acá, las tasas son más altas, pero bajan ahora, en la crisis, 6 meses, ¿se entiende? Fíjense que acá estoy mirando de 1 a 6 meses, pero en el largo plazo mejora. Pero uno dice, mira, prestarle a 25 años a Grecia y que me pague 2% sigue siendo una basura. Prefiero asegurarme de perder con Alemania que andar especulando y perder más plata con Grecia.
Sí, voy a tratar de ir hacia arriba y contestar el resto de las preguntas. Es bueno que pase en esta clase, como que nos emocionamos tanto que la clase se puede construir solo de eso. Profe, Ajá, una duda. ¿El hecho de que algunos países tengan tasas negativas es porque son mucho menos riesgosos? Sí. Gracias. Pero, ¿cómo ocurrió la primera vez? La primera vez que ocurrió esto, yo estaba en el Banco Santander en la mesa de dinero, en 2012. Lo que ocurrió fue que Alemania fue el primer país en el mundo en colocar un bono a tasa negativa. Y lo colocó por esto, porque en realidad los fondos de pensiones dijeron, mira, yo tengo que sí o sí colocar un cuarto de mi plata en Europa, por lo menos. Ya, entonces, ¿qué países tenemos? Mira, tenemos todo esto, mira, no, solo los que tengan grado de inversión. Eso significa que sus bonos tienen un credit rating de al menos BBB-. En el fondo, para hacerlo en términos simples, si alguien no sabe lo que es la clasificación de riesgo, es que lo más probable es que te paguen, porque los que no tienen grado de inversión son bonos chatarra. Entonces, la chatarra lo más probable es que no te pague, o de grado especulativo o de alto rendimiento. Son sinónimos. Entonces, lo que uno dice es, mira, yo no puedo invertir en bonos chatarra, bonos basura, ¿sí? Entonces, los junk funds descartados. Listo, ya. Entonces, vamos a los que tienen grado de inversión nomás, ya. ¿Podría invertir en Inglaterra? No, libra esterlina. Ya, ¿podría invertir Suiza? No, franco suizo. Chuta, entonces te pasa lo mismo con corona noruega, etcétera. Sí. Ya, ¿qué me queda? Holanda, ya listo. Pero Holanda es un país chiquitito, entonces imagínense fondos que tienen 19 trillones, el caso lo decía, 19 trillones tienen para invertir solo los fondos de pensiones de Estados Unidos, y van con Holanda, y Holanda tiene en total todos sus bonos 400.000 millones de dólares, que ni siquiera se están transando todos los días, entonces le queda chico. Entonces dicen, ya, ¿pues dónde vamos? No puedo invertir en Grecia, ni en Portugal, ni en Irlanda, ni en Italia. ¿Qué me queda? Alemania y Francia, ya, pues entonces, ¿cuánto tienen entre los dos? 2 trillones, 3 trillones, y la demanda es 7. Si hay sobredemanda, empieza a subir, y el precio se vuelve negativo. Así es como la primera vez se volvió negativo. Y luego ya después Suiza, por ejemplo, y después Dinamarca fue la que tuvo la tasa de política monetaria más negativa posible. Entonces, en el fondo, como tú pones una tasa negativa, nadie debe ahorrar. Y como nadie ahorra, la gente debería gastar. Entonces, trata de colocar liquidez en el mercado para reactivar la economía. Ese es el impulso del Banco Central. Obviamente eso te puede generar, y después lo que decía William, que esto podría generarte un problema gigantesco. Sí, podría generarte un problema gigantesco, porque aunque las tasas sean una basura, la gente igual no gasta. Y entonces eso ya es tema para otro curso de plano. Los países podrían entrar en la trampa de liquidez. Y la trampa de liquidez tiene muchas menos soluciones, como que entra en una espiral malísimo. Entonces, como que, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos acuñó un término que se llama el helicóptero de plata, que él iba literalmente a entregarle plata en caja, no iba a comprar bonos para transmitir esto a la economía, le iba a entregar en caja a los bancos, a las personas, etcétera. Y pocas veces ha pasado, tiene como hartos detractores eso, pero todo ese tema de que si cumple o no cumple el propósito como el Banco Central es un problema súper importante para las inversiones, pero es un problema más de macroeconomía. ¿Sí? Fabián tenía una pregunta y ahora yo recién la leo. No sé si después la hizo o si lo contestó entre medio. Profe, una duda con lo que está pasando ahora económicamente. Te escucho bajo, pero... ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, una pregunta más que nada por lo que está pasando económicamente ahora. Ajá. Si Chile, por ejemplo, hubiese cerrado la frontera en la primera confirmación de caso coronavirus, hiciera las fronteras para afuera y hace una cuarentena total, claramente eso hubiese afectado a la economía chilena por 2 semanas, pero si se hubiese mejorado, digamos, la situación y hubiese desaparecido el corona acá en Chile, igual no hubiésemos podido mantener como trabajando como cerca de una autarquía, pero hubiésemos estado mejor que los otros países en términos de bolsa. Es probable. Argentina hizo eso. Argentina hizo eso. Le ha ido mejor. O sea, de las bolsas que han subido. Tampoco es que, claro, en una autarquía igual es probable que nadie sobreviva, porque no me imagino un país que genere todo lo que consume. Pero
le ha ido en el último tiempo. Miren, el Merval, el índice Argentina, perdón, voy a borrar todo lo que rayé para que se vea. Profe, Corea del Norte. Pero es que de Corea del Norte no tenemos datos. Ese es el problema. Perdón, pero a Corea del Norte, ahora en este momento, no estamos seguros de si le ha ido mejor o peor. Entonces, sí, pero históricamente no le ha ido tan bien. Pero puede ser que ahora dijo, no, pues, pero ahora sí, este es el momento. Entonces, no sé qué hice, perdón. Gráfico general. ¿Por qué se movió? Profe, Ajá. que según lo que yo he leído es muy probable que los datos en Argentina no sean correctos porque Chile, por ejemplo, tiene alrededor de 2.000, capacidad de hacer 2.000 exámenes diarios y Argentina tiene alrededor de 150. Y las muertes en Argentina han sido más que las muertes chilenas. Entonces, la cantidad de diagnosticados en Argentina probablemente no sea referencial de los casos que hay. Puede ser, o sea, es una duda bien razonable porque han congelado la inflación, no sé, el profesor de macro les debe haber dicho que, por ejemplo, la presidenta anterior, Cristina Fernández, prohibió que se subiera el precio del Big Mac en los McDonald's, porque hay un índice muy famoso que publica el Financial Times que dice el índice Big Mac, y eso trata de medir la inflación de alguna forma en los países del mundo. Entonces, inflación por el índice Big Mac les salía cero, pero todos sabemos que Argentina es un país hiperinflacionario. ¿Se entiende? Entonces, hay datos que pueden estar cocinados. Lo que sí es que desde el viernes pasado y lo que le sucedió esta semana, fíjense que aquí voy en el 25, aquí abre, fíjense que le fue muy bien, o sea, cuando los mercados bajaban todo el lunes, subieron. De nuevo aquí puede ser lo que tú dices, que hay una sobrereacción, por eso que los inversionistas son emocionales. Subió mucho el mercado porque dijeron, no, es que tenemos mucho menos contagiados, todas las políticas que tomaron son buenísimas. No, acá se han muerto mucho más. Entonces, lo que pasa es que ahora cuando dejan esta sobrereacción, lo mismo que bajaron mucho y subieron, por ejemplo, las acciones de LAN, aquí al revés, subieron mucho y luego bajaron. Pero Argentina igual estaba leyendo, me gusta la noticia argentina y subió el riesgo país por todo el tema de deuda, default. Claro, es que Argentina sigue teniendo un bono que está al límite de la basura y de defaultear, que ya es lo peor de lo peor. Entonces, imagínense que la escala es AAA, AA, A, BB, W, B, C, y ya C es lo peor porque la siguiente es D, que significa default, ya no te pago. Bueno, Argentina está desde 2002, desde el corralito en C. Entonces, siempre es una basura, huele mejor a veces, pero siempre sigue siendo basura, no cambia eso. Entonces, obviamente, ahora lo que pasa es que todo le está yendo muy mal, pero Argentina está acostumbrado a que le pase eso de los últimos 18 años. No es que haya tenido una política mucho más responsable en términos fiscales para solventar su endeudamiento externo en el fondo. ¿Profe? Perdón, wait me, es que la María José había hecho una pregunta. ¿Qué habría que hacer con los fondos mutuos? Depende de la tolerancia que uno tenga al riesgo. Si uno está dispuesto a comprar acciones de LAN y jugársela porque LAN se salva y en un año vuelve a valer 8.000 pesos la acción, puede ser tremenda apuesta. Para saber cómo hacer una inversión, me parece que al menos hay que hacer este curso completo y quizás Finanzas 1 y Finanzas 2. Antes de eso creo que les faltan ciertos datos para hacer una inversión súper responsable, pero sí les puedo decir que si alguien no está dispuesto a perder toda su plata con LAN, entonces no debería comprar acciones de LAN. Si alguien está dispuesto a hacerlo, pero ganar el triple porque LAN se recupera y es una joya en 3 años más, bueno, tiene que evaluar su propia, digamos, aversión al riesgo o disposición a perder. ¿Se entiende? William, después decía, están obligados a comprar, eso, están obligados a comprar, y eso llevó a que matemáticamente se dieran las tasas negativas. William, perdón, es que los depósitos a plazo en los bancos en Europa dan tasas negativas. Y aparte los depósitos son menos líquidos, entonces tienen un riesgo de iliquidez, porque si los retiro antes, porque un pensionado se cambia de fondo o alguien que cotiza en la AFP se cambia de fondo, tengo que liquidar los depósitos y ahí pierdo todos los intereses que he ganado. Entonces un depósito a plazo es parecido a un bono, no es el equivalente a un bono. ¿Sí? Ya.
insisto que es interesantísimo, no podemos extender en todo eso, pero necesito que terminemos la clase de acciones que habían quedado un pedacito, diría yo. Vieron la parte como más matemática con el profe Valenzuela. Necesitamos que terminemos eso en los próximos 7 u 8 minutos. Entonces, debiera compartir esto. Compartir pantalla. Es la misma que utilizaron el miércoles en todo caso, por si acaso. Entonces dijimos ya, ¿qué es lo que van a recibir los inversionistas en una acción? Los dividendos. Así que como cualquier cosa, si yo hago esto recursivo, el precio de la acción debería ser el valor presente de todos los dividendos. Como la empresa no espero que quiebre, debería ser una serie infinita, una perpetuidad, ¿sí? Entonces podríamos decir que depende de ciertas cosas. Depende, y voy a rayar justo aquí abajo de la lámina, o sea, el precio de la acción hoy es el dividendo esperado. Entonces, yo sé que en los libros de finanzas dice dividendo nomás, pero es súper importante que sea esperado, porque yo no tengo idea cuántos son los dividendos que va a pagar la empresa en un año más, ¿sí? Y entonces eso podría ser una perpetuidad y lo dividiría por una tasa, que también es un retorno que yo espero obtener, tampoco es real. Entonces, por eso que en la lámina anterior el profesor Valenzuela le pone el retorno esperado, con la esperanza, ¿sí? Tengo esta tasa R. Y además, quizás estos dividendos podrían crecer a una tasa G. Y en el fondo esto es el valor presente de una perpetuidad con crecimiento. Profe, ¿y por qué tiene un subíndice el dividendo? Porque es el próximo dividendo en un año más o en un trimestre más, depende de la temporalidad. Tú podrías decir, bueno, es que esta acción es Amazon, nunca ha pagado un solo dividendo en su vida. Entonces, para valorizarla, por eso que las acciones de hipercrecimiento, Amazon, Netflix, Google, etcétera, no han pagado nunca un dividendo, quizás debería decir aquí, no hay en un año más, pues, hay en 9 años más. Esa es la primera vez que espero que vaya a pagar dividendo. Entonces ahí te quedaría algo distinto, porque lo que tú estarías valorizando sería el precio en 8, no en 0. Profe, ¿y qué pasa con el precio esperado de la venta de la acción? Que también puede ser parte del flujo futuro. Por eso, pues, pero nunca puedo llegar a lograr saber cuánto va a ser el precio de la venta. Porque ¿en cuánto la voy a vender? No sé, pues cuando la venda, el que la compre la va a evaluar como el valor presente de los dividendos que espere recibir en 5 años más. Y entonces, en principio, por eso, el inversionista la ve de otra forma. Aquí lo estamos viendo desde el fondo de la empresa. Entonces, tú creaste una empresa, un emprendimiento. ¿Cuándo esperas venderlo? Nunca. Ojo, puede ser que con una empresa sí, pero si tú tienes una empresa al menos a la que está atado emocionalmente, nunca la voy a vender. Sigue el principio de la empresa en marcha de la contabilidad. Entonces tú supones que te va a generar flujos para siempre porque va a ser un negocio excelente, etc. Y algún día va a entrar una etapa de madurez en la que tú vas a decir, mira, lo dejo con un gerente general súper bueno, el negocio ya está funcionando y ahora quiero dedicarme a pasarla bien. Chao. Y entonces por eso uno supone que aquí abajo hay una tasa de crecimiento sostenible, porque en algún momento tú dices, ya no quiero crecer 30% porque no tengo vacaciones hace 10 años y duermo mal, etc. Ahora quiero que crezca 3% con la inflación para siempre. ¿Sí? Entonces, ojo, alguien me pregunta, ¿de dónde sale esta fórmula? Valor presente de una perpetuidad con crecimiento. ¿Cómo llegamos a eso? Hay una demostración matemática con la telescópica, etcétera, pero creo que no tiene más sentido que lo que les dijo el profesor Valenzuela el miércoles. ¿Entiendes? Entonces, alguien me preguntaba antes una cosa que no contesté. Javier me decía si en LAN podría ocurrir el caso de Too Big to Fail, que lo hemos mencionado anteriormente. El caso de Too Big to Fail se generó cuando en el 2008 habían unos bancos que estaban tan enchufados en la economía, o sea, estaban en el sector agrícola, en el sector de los servicios básicos, en el sector industrial, de consumo masivo, que si quiebra el banco y le deja de prestar plata a todas esas empresas, podría paralizar el mundo, porque no hay empresas que hagan petróleo, que extraigan petróleo, que no produzcan maíz, etcétera, y detengo el mundo. Entonces esos son los bancos que se denominaron demasiado grandes para caer, porque si cae ese, se caen todos los otros.
Entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Lo obligó a fusionarse y creó algo que es bien estúpido y por eso hay una película que se llama así, Too Big to Fail. Lo voy a escribir en el chat. El concepto es Too Big to Fail. O en inglés lo estilizan Too Big to Fail. Entonces, lo que tú dices es, mira, ¿por qué voy a fusionar los bancos si lo que quiero es que sean bancos más chicos para que no pueda afectar hacia la economía? Porque si no los fusiono quiebran. Y lo que pasó fue que ahora creé bancos más grandes todavía y entonces va a ser un desastre. ¿Se entiende? Ese es el concepto de las empresas too big to fail. Entonces, con LAN podría pasar eso. No me atrevería a decir que LAN es tan importante para eso. Sí me atrevería a decir que en Estados Unidos eso pasa. Entonces tú tienes BlueJet o aerolíneas bien regionales que hacen así como Tampa-Miami, nada más. Y hacen todo el día, así 300 viajes Tampa-Miami. Ya, y eso es lo que hacen. Bueno, entonces no hay nadie que más que opere esa ruta. Entonces, en ese caso, sí el gobierno lo que ha hecho es subsidiar su deuda. Entonces ha dicho, si no paga BlueJet, paga el gobierno de Estados Unidos porque estoy dispuesto a entregarle este subsidio. No un rescate, no es que le pase efectivo, es que yo estoy dispuesto a subsidiar esto para que no queden personas que no se pueden transportar. ¿Se entiende? Entonces, si en Chile las personas no pueden viajar en avión, quizás pueden hacerlo en bus. En Estados Unidos no pueden hacerlo en bus. Eso crea una diferencia significativa en si el gobierno lo va a rescatar o no lo va a rescatar. Sí, podría pasar que quiebre y el gobierno compre las acciones de LAN, ¿o no? Es cierto, el gobierno nunca ha hecho eso con ninguna empresa. Podría pasar, es probable que pase, no estamos seguros, al menos si miramos la historia nunca ha hecho eso. Pero el Banco Central sí rescató a los bancos en los años 80. Entonces, a los bancos son más propensos a porque el banco es como el contagio masivo. Si muere el banco, entonces las empresas no tienen capital, no pueden aguantar para pagar los sueldos hechos a las personas, y si hechos a las personas no pueden consumir, entonces se contagia toda la economía. ¿Se entiende? Ivette, ¿podría ser de anualidad? Sí, es cierto, podría ser de anualidad. Funciona esta fórmula muy bien para los startups, por ejemplo. Entonces, una startup, tú dices, mira, yo lo voy a incubar y el que entra, no sé, en la etapa de seeding, cuando va el capital semilla, en promedio está más o menos 3 años. Entonces dice, mira, yo voy a recibir los dividendos que quizás nunca reciba en 3 años, pero me salgo en 3 años más y hay un precio de venta cierto. Entonces ahí podría ocupar la función de la fórmula de la anualidad. Entonces tengo 3 flujos de caja iguales más uno solo que el precio de venta. Manuel, ¿hay un piso para la acción? Seguro que sí, porque Enjoy va muy, muy, muy abajo. Pero el problema de Enjoy se llama Conrad en Uruguay, un casino que compré muy caro, 300 millones de dólares, que no da lo suficiente para pagarlo, y ese es el problema. Por ejemplo, en Finanza 1, yo analizo el análisis financiero de los estados financieros de Enjoy, ¿sí? En este curso podríamos, cuando lleguemos al análisis técnico, podemos ver cuánto es lo mínimo que tiene que valer una acción. Algunos dicen, mira, al menos el valor contable, porque el valor contable ya es lo más bajo posible. O sea, si va a generar mejores flujos a futuro, el valor de mercado debería ser más alto. Entonces la acción siempre tiene que valer más que el valor contable del patrimonio. Pero ese es como el mínimo. ¿Sí? Entonces, miren, quiero entrar en la parte de los dividendos para que tengamos claro eso. ¿Sí? Entonces, miren. Estoy compartiendo la presentación. Entonces, miren, ¿qué decimos de esto? Nosotros estamos hablando que hay un dividendo que depende de ciertos factores. Y entonces, eso es lo que uno debería saber, si tus dividendos son provisorios, si tus dividendos son definitivos, o de qué forma son esos dividendos. Porque no es cierto que yo siempre vaya a recibir los mismos. Por ejemplo, tú podrías cobrar un seguro porque se te quemó una fábrica y pagar un dividendo extraordinario, ¿sí? Entonces, lo que vale para los accionistas, por eso que hay distintas diferencias de dividendos, dividendo extraordinarios va a ocurrir una vez. Dividendos provisorios son aquellos dividendos que yo entrego momentáneamente hasta que calcule la utilidad anual,
y esos son los dividendos definitivos. En Chile particularmente las sociedades anónimas abiertas tienen que pagar al menos el 30%, en Brasil el 25% y en el resto del mundo no se habla de eso, ¿sí? El resto del mundo, una experiencia muy extraña en Grecia y en Alemania, la obligan a pagar dividendos, pero el resto de las empresas no tiene una política mínima de dividendos. Podría ser que tú sobrevivas para siempre y no haya ninguna diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas? Y esto es lo que va a ser importante para cerrar esta idea la próxima clase ya. Las empresas a veces dicen, ya, pues, en estos tiempos de crisis no tengo efectivo, pero no quiero cortar los dividendos. Los dividendos es una señal muy clara que tiene la empresa, porque cuando tú cortas la política de dividendos, la empresa siempre tiene un problema. Entonces, para no cortar los dividendos, dicen, mira, no te voy a pagar el dividendo en efectivo, te lo voy a pagar en acciones. Entonces, lo que hago es que si tú tenemos una empresa que tiene 1000 acciones, y cada uno de ustedes, si son 50, tiene 20 acciones, le voy a decir, mira, voy a emitir 100 acciones más, entonces le voy a dar 2 acciones extra a cada uno para pagar dividendos por el 10%. Listo. La empresa utilizó 0 flujo de caja para pagar esos dividendos y aún así siguió pagando dividendos, pero alguien va a decir, es que tengo acciones, sí, pues tengo más acciones. Ah, ya, pero la acción vale lo mismo, vale menos, no sé, pero al menos me dieron acciones. Podría ser una política que en algunos tiempos, cuando yo pago con crías liberadas o con dividendos en acciones, tenga sentido, ¿sí? Entonces, acciones liberadas de pago, o crías liberadas, o dividendo en acciones, exactamente lo mismo. Esa es la estrategia defensiva que tienen estas empresas que de un día a otro, o que sostenidamente ven que sus flujos de caja se reducen a casi cero, y después no pueden entrar o no pueden cumplir con lo que habían prometido a sus accionistas, que no es un pasivo, pero los gerentes no quieren cortar los dividendos porque si cortan los dividendos, los accionistas te echan. Esa es la idea esencial. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Por ejemplo, Sí. ¿qué pasa? Ya, efectivamente yo le quiero pagar al que tengo deudas con acciones. Ajá. Yo puedo efectivamente emitir, por ejemplo, si soy una empresa de 1000 acciones, ¿puedo emitir las acciones que yo quiera? Sí, claro. Tú lo tienes que aceptar tú. Depende. Los aumentos de capital se sesionan en la Junta Accionista Ordinaria. Entonces, si tú quieres emitir acciones, va a la Junta Accionista, pero si nosotros ya nos pusimos de acuerdo, es probable que se haga eso. No es como que el gerente diga, ya saben que en vez de quebrar voy a ir a pedir plata, ¿no? Porque lo tengo que autorizar, porque yo accionista soy el dueño de la empresa, no te mandas solo. Ya, perfecto. ¿Y esas acciones que se emitan nuevas no van a valer como nada? Es que hacia allá vamos. Podrían valer nada si nunca te genera un dividendo en el futuro. Por eso lo esencial es que las acciones valen el valor presente de los dividendos. Porque tú dices, claro, si me sigues pagando en puras acciones y nunca veo caja pura, la acción vale cero. Pero algunos inversionistas van a pensar algo distinto, que en el futuro en realidad sí te van a pagar un dividendo, que cuando pase la tormenta la empresa se va a recuperar, va a generar flujos de caja, por ejemplo, porque aguantó, y después de la cuarentena entonces van a caer algunas empresas, pero las que queden van a tener menos competencia, por lo tanto van a tener mejores flujos de caja. Claro, perfecto. Y ya en ese mismo caso, si es mucho mejor para ellos que le paguen por lo menos con acciones que finalmente no le paguen, ¿o no? Eso. O sea, uno dice, pero en los dos tengo caja cero, sí, pero envíe una señal, aunque sea ilógica, que después en Behavioral Finance lo vamos a discutir, es que al menos te pagaron con unos papeles, pero los papeles valen cero. Pero bueno, entre cero real y cero que podría no ser cero, los papeles valen algo. Y eso obviamente afecta los estados financieros de la empresa, ¿o no? No mucho, porque como nunca le entra caja, es como que la misma torta se parte en más pedazos nomás, pero sigue siendo el mismo. Entonces, efecto contable de emitir crías liberadas es cero. Ya, ok. Perfecto. Bueno, ¿De qué? Vicente, un dividendo en acciones
¿termino con un valor de acciones más bajo? Sí, es probable, pero como tengo más acciones, en el fondo el precio es más bajo, el número es más alto, quizás en la multiplicación te queda igual. La experiencia práctica dice que la multiplicación te queda más, porque la acción no alcanza a bajar lo mismo que se diluye tu participación o el menos que vale cada una de las acciones. Suena medio irracional, pues eso es lo que decimos, que hay una parte no menor de las finanzas que son irracionales, si los mercados no son 100% racionales. Así que esa parte de Behavioral Finance es una parte importante que vamos a ver hacia el final. ¿Sí? ¿Se sabe algo de Bloomberg? No tenemos idea. Estamos tratando de gestionar con Bloomberg que nos dé cuenta y ahí vamos a estar discutiendo, pero créannos que no es algo que nos tenga preocupados. Estamos preocupados mucho más de que todos los profesores tengan pizarras digitales, de que se puedan lograr las clases, de subirlas, de ir preparando material complementario y quizás lo que más hemos dedicado ahora es cómo construir evaluaciones virtuales, más que si Bloomberg no está. O sea, si Bloomberg no nos da una respuesta en un mes, entonces eliminamos la condición de eso. Después, cuando volvamos físico, ustedes todavía lo pueden hacer y le pueden sacar todo el provecho que quieran, pero si no, la función de BMC, la certificación, no es necesaria para aprobar este curso. ¿Sí? ¿Más dudas? Profe, Ajá. ¿existe la posibilidad de que ya si este semestre finalmente no volvemos a la normalidad y quedamos fuera de Bloomberg, en un próxima vez tomar el curso igual, aunque ya hayamos aprobado para hacer la certificación? Es que la certificación pueden ir solos al laboratorio, no necesitan que estar inscritos en el curso. Ustedes pueden ocupar a cualquier hora, mientras que el laboratorio no tenga clase, usarlo. Así que si después aprueban este curso, después pueden ir a hacer la certificación por su cuenta sin volver a inscribirse en el curso. Bueno, gracias. Ya. Cualquier cosa nos escriben entonces. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse todos estos minutos extra. Nos emocionamos demasiado en la discusión. Esperamos cerrar la clase de acciones sí o sí el miércoles, perdón. ¿Lo va a subir? Yo creo que sí. Yo pensé que Gabriel había subido la clase, pero si no se la subimos. Cuando yo converse los puntos que tengo anotados acá, el 2 y el 5, le voy a decir subir la clase y hablar con Bloomberg. Esas son las cosas que tengo en el tintero para hablar con el profesor Valenzuela. ¿Sí? Profe, me pongo algo sobre los precios en ciertas acciones, por ejemplo, en Apple. Sí. Porque usted dijo que no paga dividendos. Ajá. La rentabilidad que da es baja. Sí. Entonces el precio de la acción queda netamente dependiendo del precio de venta del próximo año de la acción. Ya, pues, pero el precio del próximo año, ¿de qué depende? Del presente. No, en un año más, ¿cuánto va a valer la acción de Google que no han pagado un dividendo? El valor presente es lo que pague en 2 años más. Ah, pero en 2 años más tampoco paga. Entonces en 2 años más va a valer el valor presente lo que haga en 3 años más. Y así sucesivamente. Entonces eso se vuelve recursivo. Entonces al final va a valer justamente lo que pague en el momento que empieza a pagar. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Listo, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe.